El sistema educativo requiere de la articulación de diferentes disciplinas. Una de ellas, la psicología, la cual permite atender diferentes situaciones con el comportamiento de los alumnos y también las problemáticas que se dan en las instituciones educativas. De todo esto estaremos hablando. Acompáñenme. Bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de Cortésmente. Como siempre con ustedes, con temas de interés general y hoy con un tema muy importante, y para hablar del tema nos acompaña Diego Andrés Villegas, psicólogo, con el que estaremos hablando de la articulación que desde el sistema educativo y específicamente acá en el municipio del Retiro y con su experiencia se ha tenido desde la disciplina o desde la profesión de la psicología. Diego, bienvenido, qué bueno tenerlo en el programa. Listo, Cami, no, me parece una excelente oportunidad estar acá contando un poquito acerca de lo que se hace desde la psicología en el ámbito educativo. A vos te agradezco por la invitación y bueno, vamos a conversar muy ameno alrededor de todo este tema. Así es. Diego, primero hablemos de manera general, ¿cómo se da esa articulación desde el trabajo que ustedes realizan y desde ciertos programas? Porque indudablemente hoy el sistema educativo pues tiene este acompañamiento, en algunas instituciones educativas se cuenta, por ejemplo, con psicólogos. Hablemos un poco y en términos generales de cómo se da esa articulación. Listo, pues en primera instancia a través de la norma, ¿cierto? Se establece entonces que los establecimientos educativos deben de contar con un o una psicoorientadora, ¿cierto? Creo que la tasa es de alrededor de 800 estudiantes equivalen a un psicoorientador, ¿cierto? Digamos que se manejan esos datos. Y se busca ¿qué? Principalmente pues el fomento y el cuidado de la salud mental, ¿cierto? No solo de los educandos, sino también de los profesores, de los docentes, directivos y a su vez también las familias, que digamos que requieren un acompañamiento especial, las familias, continuo, y con las cuales pues el trabajo debe ser incluso muy fuerte, pues, ¿cierto? Digamos que es en la familia en donde se fomentan los valores, normas y aptitudes que luego los estudiantes pues de alguna u otra forma modelan y expresan en el colegio, ¿cierto? Diego, a ver, hay algo y hay que mencionar el avance, el hecho de que ya por medio de la ley se obligue, por decirlo de alguna manera, a que el sistema tenga este tipo de perfiles y de profesionales, pues es muy importante, pero sigue siendo, digamos, que un poco desalentador el hecho de que pues es una persona para, no sé, 800, como lo decías, y en ese sentido pues el trabajo me imagino que se hace muy complejo para poder, digamos que percibir, poder realmente hacer una atención un poco más directa, y en ese sentido pues toca hacer acciones que vayan más a generar procesos y dinámicas más colectivas. En ese sentido, Diego, y desde su experiencia, ¿cómo ha sido ese trabajo? ¿Cómo ven los estudiantes a ese apoyo? ¿Cómo ha sido, digamos, que esa cercanía? ¿Se puede, digamos, que hacer algún trabajo más directo de procesos? ¿Cómo fue esa experiencia? Okay, ¿cómo ha sido? Listo. Pues en un primer momento, Cami, hay que reconocer algo, y es que en este caso la profesión del psicólogo, de la psicóloga, ya no tanto, afortunadamente, digamos que se ha ido trabajando sobre eso y se han quitado muchos mitos alrededor de lo que es el psicólogo o de por qué una persona amerita o requiere ir al psicólogo, ¿cierto? Ahora los estudiantes, profesores e incluso la familia también se muestra mucho más dispuesta a recibir este tipo de acompañamiento, incluso a tal punto de buscarlo, que para nosotros pues es algo muy grato, de que ya no dependa exclusivamente de la presencia del profesional allí, sino que las personas mismas se dan cuenta pues que tienen una situación, un problema o algo con lo que lidiar. Hasta por prevenir, eso me parece muy interesante. Exactamente. De hecho, uno de los mitos suele ser eso, o sea, que solamente la persona que está mal o muy mal a nivel psicológico, emocional, es la que va al psicólogo. Cuando en realidad cualquier persona en un estado, digamos, de bienestar puede acudir normalmente al psicólogo, ¿cierto? Es una cuestión de expresión emocional, de hablar acerca de las vivencias del día a día, incluso de desahogo, ¿cierto? Entonces, eso en este caso pues es muy positivo, de que digamos la profesión y el rol ya tengan digamos una muy buena cabida dentro de las instituciones educativas, a partir de los diferentes actores. Y como tú decías,
sí puede ser en ciertos casos frustrante, porque digamos que es una gran población a atender y no se cuenta con el tiempo suficiente, a veces uno quisiera abarcar mucho, ¿cierto? Y es un poco frustrante, pero es también entonces aprender a lidiar con todo este tipo de cosas y priorizar, eso sí, ¿cierto? Priorizar los casos, las situaciones que el profesional considera que ameritan atención inmediata y oportuna y ya luego pues subsecuentemente ir trabajando con el resto de los estudiantes. Una estrategia que se usa en este caso para mitigar las problemáticas, incluso prevenir la aparición de tales, es la del trabajo grupal, ¿cierto? Encuentros grupales de carácter psicosocial en los cuales se abordan diferentes temas como convivencia escolar, como consumo de sustancias psicoactivas, sexualidad y una gran cantidad de temas con el fin precisamente de impactar a nivel general, ¿cierto? Para que luego lo que se pueda intervenir de forma individual, pues digamos, no se presente en gran medida. Diego, nuevamente como retomando esos avances, porque por ejemplo para el caso del retiro, recuerdo hace, no sé, 10, 15 años, la dirección de educación pues eran, digamos que el director, una secretaria, y eran pues más, digamos que con un enfoque de atender, digamos que las matrículas y cosas así. Hoy vemos, y reitero, desde, no sé, 10, 12 años atrás, se empezó ese proceso de tener en la Dirección de Educación psicosociales para fortalecer justamente lo que ahorita nos mencionabas de ley, donde se necesitan o que algunas instituciones tienen estos profesionales, y en ese sentido creo que el Retiro y otros municipios que le apuestan a fortalecer el sistema educativo desde esos recursos propios, pues van mejorando mucho. Quisiera, Diego, porque desde esa experiencia que usted ha tenido y también en conversación con sus compañeras y sus compañeros, ¿qué avances han logrado? ¿Cómo han visto, digamos, qué impactos? ¿Qué se logra con un equipo psicosocial y específicamente acá en el Retiro? Listo. Como tú mencionas, Cami, es un gran avance. Para nosotros al concebirlo nos parece increíble. Claro que siempre seguirá haciendo falta más, pero lo que tenemos ahora es un equipo social muy consolidado, muy fuerte, que ocupa las instituciones educativas oficiales del municipio. Tenemos psicólogas, trabajadoras sociales que están allí casi que de planta, pues acompañando a los estudiantes, docentes, familias continuamente en todo su proceso educativo y pues atendiendo a todas estas vicisitudes de la vida diaria, ¿cierto? Eso es un avance increíble, o sea, y tiene un mérito enorme. Así es. Ahora, desde, digamos, los avances ya propiamente a nivel de intervención, se han logrado trabajos muy importantes en todo el tema de, primero, convivencia escolar, ¿cierto? Digamos que es algo a lo que este equipo psicosocial apunta en gran medida, y es a fomentar lazos de afecto, de cuidado entre los estudiantes y entre los diferentes actores de la comunidad educativa, ¿cierto? Otro aspecto muy importante es el de la permanencia, buscar estrategias, herramientas que faciliten tanto a los estudiantes como a los docentes que puedan, digamos, darle rienda a su proceso educativo y que la deserción no sea una opción, que puedan culminar finalmente con sus estudios y luego incluso ingresar a estudios de educación superior, ¿cierto? Qué bien, importantísimo. Sí, es un tema, digamos, al que se le presta mucha atención. Y en ese sentido también un poco de lo que decías, Diego, y para que continúe, no solo ver ese apoyo como al problema, sino también a abrir, digamos, que la mente de los jóvenes, a inspirarlos, a motivarlos, a encontrarles un proyecto de vida. Exactamente, está enfocado sobre todo ese aspecto del proyecto de vida. Digamos que el acompañamiento que se brinda en el colegio sea pertinente dado su etapa de vida, ¿cierto? Sus aspiraciones, sus anhelos, pero que sirvan de base para lo que viene de ahí en adelante, con todo el ingreso a la educación superior y pues todo lo que conlleva. Otro aspecto muy importante a señalar acá, Cami, es el tema con las familias. Digamos que con las familias se busca algo en especial, es que ellas mismas, dentro de su núcleo familiar, puedan ser promotoras de salud mental. Entonces, brindarles herramientas, otorgarles estrategias para que dentro de su mismo hogar puedan fomentar esto con sus hijos, con el resto pues, de la familia ya a nivel macro, y sean ellos encargados y promotores pues, del cuidado y fomento de su propia salud mental, que no dependa exclusivamente de un profesional que esté allí pues, la mayoría del tiempo. Qué importante, y en ese sentido, lo que decías, Diego, de las estrategias de no tener esa posibilidad de ir a ese uno a uno, pero obviamente con este tipo de acciones pues se genera, digamos, que ese acceso a la información y al acompañamiento. A nivel de problemáticas,
hoy, ¿qué nos aqueja? ¿Qué han identificado ustedes en materia de esos problemas como más considerables, a los que hay que ponerle más cuidado en nuestros entornos educativos? Pues en este caso, que es ha sido la gran novedad para todos, el tema de la pandemia, pues nos ha dejado muchos estragos, muchas secuelas, sobre todo en términos pues de conflictos familiares, problemas pues ya comportamentales incluso, y malestares emocionales, ¿cierto? Una de las grandes problemáticas o aquejas que encontramos dentro de la comunidad educativa, específicamente en los estudiantes, es el tema de las relaciones familiares, ¿cierto? Por lo general, familias que cuentan pues, con problemáticas que no posibilitan, digamos, el cuidado del niño o de la niña a cabalidad, entonces implica que los papás estén trabajando la mayoría del tiempo, que los niños estén al cuidado de una tercera persona y que no puedan en este sentido recibir el afecto que ellos esperarían. En muchos casos lo que manifiestan los estudiantes es una cuestión de afecto, de amor, ¿cierto? Que para ellos es fundamental. El tema del apoyo constante, del reconocimiento de logros, para ellos es muy importante y es algo que se ha puesto en vilo, sobre todo pues con el tema de la pandemia y luego con el retorno, ¿cierto? Porque en la pandemia pues estábamos todos conviviendo juntos en nuestras casas y casi que el tiempo ya era excesivamente, pues era mucho. Ahora es todo lo contrario, el tiempo escasea y entonces ese tiempo que se convivía a nivel familiar se ha perdido mucho o se ha visto pues en juego. Y en los estudiantes es muy claro todo ese tema de la soledad, ¿cierto? Así es. Sí. Diego, el tema de, a ver, yo he visto que la mayoría de este trabajo de acompañamiento se hace en los colegios, en la secundaria. Ya desde esa posibilidad de mejora, qué hacer más, cómo se incluye, por ejemplo, la población infantil, porque a veces considero que ponemos mucho el foco en los jóvenes, en los grados superiores y en los niños, que sería también esa gran oportunidad para lo que hemos venido mencionando, prevenir, generar buena información. Hemos ganado también mucho en cómo el sistema también ya comprende temas que son muy necesarios para las personas. ¿Qué consideraciones tenés en ese aspecto? Ok, incluso en ese sentido también es de resaltar que se brinda acompañamiento desde los primeros grados, desde transición incluso, y hay todo un programa enfocado al tránsito armónico, ¿cierto? Entonces, desde que los niños están en la guardería, cuando ingresan ya a la escuela. Entonces, digamos que se busca cubrir en todo momento ese tránsito, todos esos procesos que los estudiantes van teniendo pues, a lo largo de la vida, incluso desde ya los primeros pasos. Y con estos niños pues ya de edades inferiores, de grados de primaria, se realiza un trabajo específico enfocado en temas de convivencia, de adaptación pues a la escuela, también un componente muy ligado a todo lo que es la exploración artística, ¿cierto? Que puedan descubrir y develar otras facetas, otras capacidades, otras habilidades. Entonces también cuentan con este acompañamiento. Y allí, sobre todo en primaria, es cuando el trabajo articulado entre estudiantes y familias se hace mucho más importante o relevante, ¿cierto? Digamos que ya a medida que los estudiantes empiezan a transitar de primaria a bachillerato, el trabajo con las familias suele ser un poco más, o sea, menos frecuente, dado que los estudiantes van ganando autonomía y digamos que aparecen ya cosas propias de su vida personal, elecciones propias. Entonces en primaria se trabaja muy de la mano con la familia también. Qué bien. Diego, en el tema, digamos que lo que es el ecosistema de la educación, que en eso también hemos ido ganando mucho, porque el comprender que la educación y que una institución educativa va más allá de esa infraestructura, de esas aulas, y que en eso pues, converge las instituciones gubernamentales, pero también en el caso de la ruralidad, la Junta de Acción Comunal, las asociaciones, los líderes. En estos días tenía un invitado y nos mencionaba que el educar está en manos de todos, o sea, uno con sus acciones en la calle, cuando uno hace algo indebido y un niño lo ve, pues ahí claro, está generando digamos que una referencia que puede generar, digamos que cosas positivas y negativas. En el sentido ya de cómo ustedes, digamos que tienen una mirada integral de la educación, esos actores, cómo en el caso de los docentes, de los padres de familia, de las mismas instituciones, de la parte directiva, si hay una buena conexión,
sí se ha entendido, digamos, que esa responsabilidad de todos, o todavía seguimos creyendo que están los docentes y ya? No, yo creo realmente que en este momento, a nivel comunitario de sociedad, somos conscientes de que cada uno desde su rol aporta o desvirtúa la formación de los estudiantes, por ejemplo. Indirectamente estamos transmitiendo valores, comportamientos, aptitudes que ellos finalmente adoptan, ¿cierto? Y que replican dentro de las aulas de clase. Entonces no se queda solamente en ese trabajo que realiza el docente, que es, o sea, es de un nivel, o sea, increíble. Lo que hace un docente para la vida y el impacto que genera un estudiante es algo invaluable, pero no se queda solamente ahí, ¿cierto? Vuelve el trabajo con la familia, que es donde el estudiante pasa también pues gran parte de su tiempo, con los amigos y ya con la sociedad o comunidad general, ¿cierto? En este caso el municipio. Y creo que en ese sentido es muy importante que seamos conscientes de eso, ¿cierto? De que cada uno de nosotros pues a su manera impacta la vida de estos jóvenes que en este momento pues se encuentran en su etapa de formación escolar. Volvamos nuevamente a su rol de psicólogo y esa experiencia acá en el municipio del Retiro. La psicología, digamos que permite, y lo decía al inicio del programa, el poder tratar, pero también comprender. Yo creo que eso es muy importante porque no solo es ese trabajo de ustedes, ya sea desde la psicología clínica, en fin, desde de estas maneras de poder aplicar la psicología, pero sobre todo de comprender y poner eso a disposición, digamos que en este caso de los docentes, en este caso de los padres de familia. Ya en ese día a día de ustedes, Diego, ¿cómo gestionan ustedes ese tipo de asuntos? Si ustedes ven, por ejemplo, un joven que tiene, no sé, alguna tendencia, algún problema o alguna conducta que requiere de una atención mayor, o un padre de familia que realmente no tiene, digamos, que el compromiso, o un docente, ¿cómo se hace ese trabajo? Listo, pues por lo general lo que hacemos es, como te contaba, este tipo de encuentros de carácter psicosocial, encuentros que ya involucran pues a un grupo de estudiantes entero, 30 estudiantes, 25 estudiantes, y allí salen a flote múltiples cosas, elementos comportamentales, emocionales que ya llaman la atención, ¿cierto? Entonces, para el caso puntual ya se organiza un encuentro individual con tal estudiante para hablar acerca de lo que está ocurriendo y se empiezan a analizar esos elementos. Nosotros tenemos cierto alcance, ¿cierto? Un límite. Nosotros no podemos realizar psicoterapia como tal. Lo que brindamos es un acompañamiento del tipo psicoeducativo, ¿cierto? Entonces ya evaluamos la situación y determinamos si podemos continuar dándole trámite dentro de la institución o si amerita una activación de ruta y una posible remisión, ¿cierto? Ya sea, en este caso puede ser a la unidad de servicios amigables, a la dirección local de salud o incluso iniciar ya proceso por EPS como tal. Qué importante. Hoy estamos acompañados en el programa de Diego Andrés Villegas. Él hace parte del equipo de la Dirección Local de Educación, de acá de la Dirección de Educación del municipio del Retiro. Hace parte de este equipo psicosocial, ha tenido la oportunidad desde su práctica, desde su trabajo, acompañar instituciones educativas acá en el municipio del Retiro, y realmente es muy importante para todas las personas que nos están viendo, que nos sintonizan en este momento, pues toda esa información, porque muchas veces hay padres de familia que realmente no se interesan en la medida que debe ser con los alumnos y creen que simplemente van al colegio y bueno, y listo. Pero miren todo lo que hay detrás del trabajo, no solo que hacen ellos desde educación, sino también desde ese enfoque que tiene hoy la educación y cómo ha ido ganando también en concebir, digamos, que los procesos educativos no solo desde el aprendizaje de ciertas áreas, sino también desde esa parte mental, esas relaciones, la convivencia, aspectos tan importantes para ser buenos ciudadanos, y no solo ser buenos ciudadanos, sino pues llenarnos de argumentos para desarrollarnos mejor en sociedad. Diego, ese tema de la problemática, muchas veces, y quiero aquí de pronto hacer énfasis en los jóvenes, que también como sociedad muchas veces
le asiste el ver la dificultad, que tienen muchos problemas, que no los entienden. Y de pronto somos nosotros como sociedad los que no permitimos que muchas veces el joven se exprese, digamos que se desarrolle y queremos encasillarlo. Ese tema, por ejemplo, de permitirle al joven construir un proyecto de vida es muy valioso, y en ese sentido usted nos ha mencionado algunos aspectos para acompañar ese tema. Sí. Pero ¿cómo han visto ustedes el hecho de que de pronto un joven, por medio de un taller o de una conversación con ustedes, diga, ve, yo no conocía eso de mí? Porque creo que también hay mucho en el reconocerse. Sí. Entonces, ¿cómo ha sido, qué nos puedes de pronto comentar en ese aspecto? Listo, pues es muy gratificante cuando un joven reconoce precisamente en un trabajo, en este caso pues de carácter psicosocial, o que se plantean esos términos de autoexploración, de autoconocimiento, capacidades, habilidades que considera podría explotar, por ejemplo, en un futuro en tal carrera, en tal profesión, porque finalmente es lo que nos da a nosotros a entender que el trabajo que se está realizando y al fin al cual está apuntando, pues tiene éxito, ¿cierto? Uh-huh. El hecho de que un estudiante logre identificar ese tipo de cosas que por X o Y motivo antes no había logrado, quizás porque no había trabajado sobre sí mismo, no se había pues explorado en diferentes facetas o en diferentes ámbitos, pues resulta muy beneficioso, tanto para él como para su familia, ¿cierto? Porque la familia pues también goza de cierta tranquilidad cuando el joven tiene, digamos, un norte marcado hacia lo que quiere ser, hacia lo que se quiere dirigir. Y yo creo, Cami, que en ese sentido, y algo que a mí personalmente me gusta mucho, digamos que promocionar dentro de la educación y ahora en relación pues con el ámbito de la psicología, es el tema de la escucha. Como tú lo mencionabas, quizás en muchos casos ellos se están expresando, los jóvenes, y lo pasamos de largo, uh-huh. ¿Cierto? Y si hay algo que ellos necesitan realmente es el tema de la escucha, una educación, un acompañamiento atravesado por la escucha, a través de lo que piensan, están pensando a nivel de la razón, pero también de lo que están sintiendo, porque ambas cosas pues siempre van de la mano, ¿cierto? Y lo importante es eso, poder atender ambas cosas, en el ejercicio educativo y en el ejercicio pues, personal de la vida cotidiana también. Diego, quisiera aprovechar estos últimos minutos del programa para que nos contaras, y también desde su conocimiento, desde su profesión, desde la experiencia, qué nos falta. Porque muchas veces pues, uno puede escalar a lo nacional, donde considero sí. que el hecho de que cada vez se trabaje más, qué bueno que fueran más los cupos de profesionales de la psicología o el acompañamiento en las instituciones, pero también en la escala local, en todo eso que a veces uno tiene cercano. ¿Qué podemos recomendar en la escala que usted considere? Listo, pues digamos que no es algo que falte, sino que constantemente deberíamos de fortalecer, y es todo el tema de la empatía, uh-huh. ¿Cierto? Y la sensibilidad conmigo y con el mundo exterior en general, ¿cierto? Que es finalmente lo que posibilita. Yo soy fiel creyente de que las relaciones humanas nos salvan y pueden salvar vidas, ¿cierto? Uh-huh. El contacto con otra persona es un elemento fundamental para, no sé, me lo imagino como un salvavidas, ¿cierto? Uh-huh. Una palabra, un gesto, una demostración de afecto, de cariño, de preocupación, es algo invaluable para una persona que está en una situación pues, problemática, una queja emocional, una dificultad de cualquier índole, ¿cierto? En ese sentido, estar muy abiertos a la experiencia del otro y preguntarnos cómo podríamos acompañarlo. El otro fuese un estudiante, mi compañero de trabajo, mi jefe, cualquier persona, ¿cierto? Incluso pues, del orden de lo común en la calle, ¿cierto? Ese tipo de cosas que son elementos que son muy sencillos, pero muy significativos y que contribuyen finalmente a todo ese tema de la salud mental, ¿cierto? Colectiva. Y ya pues a nivel institucional estamos muy bien, la verdad, hay un equipo psicosocial muy fuerte, consolidado, que es muy bien recibido dentro de las instituciones, que tiene muy buena acogida en lo local por parte de las familias. Es seguir trabajando sobre esos mismos, digamos, caminos que ya se han trazado, ¿cierto? Fortaleciendo, y creo que eventualmente la psicología será un pilar, ya lo es, pero fundamental dentro de todo lo que tiene que ver con el proceso académico, formativo y personal de los estudiantes.
Es que en ese sentido, Diego, y creo que usted al inicio del programa nos da algo que realmente motiva y que nos permite, digamos, que comprender el avance, y es el hecho de que las personas ya no vean al psicólogo como el coco, por decirlo de alguna manera, sí, porque antes era como ir al psicólogo, era como algo que nadie se podía dar cuenta, y ya no, ya el psicólogo, digamos que lo que antes genera es, digamos que venga, lo necesito, y reitero, no solo para el problema, para el bienestar, para tener más argumentos, para conocernos, por algo tan hermoso como lo decías, para la escucha, para la empatía. Entonces, en ese sentido, Diego, yo creo que dejar ese mensaje final a seguir, digamos que construyendo la educación a partir de todas estas disciplinas, de estas profesiones, de todos estos actores. Sí, precisamente, hacer de la educación un trabajo colectivo, articulado y sobre todo humano, ¿cierto? Que esté atravesado por valores que fomenten las cualidades que como seres humanos pues disfrutamos en el día a día, ¿cierto? La empatía, la comprensión, la escucha, el diálogo, y que finalmente fomentan y promueven a lo que nosotros apuntamos desde lo institucional, es a crear entornos protectores, que la escuela, que el colegio sea un entorno protector que fomente ciudadanos alegres, dichosos de la vida, del saber, y que finalmente van a replicar eso pues ya en su vida en comunidad. Finalmente ese es el objetivo por el cual incluso uno como psicólogo, en este caso, pues yo como psicólogo me levanto a trabajar también. No hay nada mejor que ver a un estudiante contento, alegre, porque sabemos que luego hoy replica ese tipo de, digamos, de emociones, de sentimientos en su casa, en el hogar. Entonces ya es un hogar alegre, y luego el hogar pues ya termina siendo un municipio alegre, en ese sentido. Muy bien, pues con este inspirador mensaje, pero también retador, porque no es fácil, y no solo es decirlo, sino que requiere que todos realmente coloquemos de nuestra parte y le apuntemos, pero sí nos deja realmente un mensaje muy contundente a esa importancia de la educación y ese trabajo mancomunado en equipo. Diego, muchas gracias, en verdad que fue un gusto tenerlo en el programa, compartir desde su experiencia, desde su conocimiento con toda la comunidad. No, a ti, Cami, por invitarme, y espero que la conversación haya sido provechosa, que logren sacar algunas conclusiones pues, positivas acerca de todo esto que hablamos acá. Muchas gracias. Muy bien, y a todos ustedes, queridos televidentes, muchas gracias. Ya saben que estamos cada semana con un invitado más para hablar cortésmente.